Tenía solo 6 años cuando le dijo a su familia que quería ser cantante. No era un antojo infantil, era una declaración de ruta en una casa donde todo se contaba por esfuerzos. Nació el 10 de diciembre de 1955 en Guamuchi, Sinaloa, en una familia numerosa de clase media-baja, donde cada peso tenía destino y cada hijo, una tarea asignada. Fue la séptima de 9. En ese orden de nacimiento se aprende pronto a esperar el turno y a hacerse oír sin gritar. Su madre, con ascendencia china, de ahí el Yong en el apellido, aportó una reserva de Temple que la hija convertiría en disciplina. Su padre, la escuela de la constancia diaria. En esos hogares, la música no es un lujo, es compañía, alivio y, a veces, brújula. Se formó donde se forman los que no tienen conservatorio, en la radio que suena mientras se cocina, en la serenata que se cuela por la ventana, en los discos ajenos que se escuchan una y otra vez hasta entender por dónde respira el intérprete. La niña cantaba donde hubiera oído, patios, convivios, fiestas patronales, afinaba por imitación y corregía por instinto. Esa pedagogía sin partitura, oído, memoria y terquedad, sería el pilar de su estilo. No hay adorno superfluo, la palabra es la reina, la emoción manda y la técnica aparece como consecuencia. Muy pronto comprendió que soñar no exime de trabajar. Ayudaba en casa, cumplía con la escuela, pero se reservaba tiempos para cantar, no como escapismo, sino como ensayo. Cuando empezó a ganar conciencia de su particularidad, una voz con raspadura noble, profunda, también entendió que ese timbre no era precisamente lo que las disqueras convencionales buscaban en una adolescente. Y, sin embargo, ahí descansaba su diferencia. Si la voz pulida es de muchos, la voz verdadera es de pocos. Ella eligió lo segundo antes de que el mercado se lo confirmara. La adolescencia fue el primer examen de realidad. Trabajos de ocasión en fábricas, oficios de servicio, cantar en autobuses para sacar dinero del día. Ese catálogo de esfuerzos forjó 2 certezas. Primero, que nadie le regalaría el trayecto. Segundo, que su voluntad era un instrumento tan valioso como su garganta. Años más tarde, cuando le reconocieran la fortaleza del carácter, habría que volver a esa etapa para entender de dónde venía la dureza que mostraba en público y la dulzura que reservaba para lo íntimo. En un barrio donde casi todo se parece, destacó sin hacer ruido, no por extravagancia, sino por tenacidad. A diferencia de otras historias donde alguien descubre a la futura estrella, aquí la protagonista se descubre a sí misma insistiendo. Lo suyo no fue la suerte repentina, sino la convicción que resiste al rechazo. En el norte del país, donde la palabra vale, eso importa. Si dices que serás cantante, entonces canta todos los días como si ya lo fueras. La decisión de salir, primero a Tijuana, luego a la Ciudad de México. No fue fuga, fue estrategia. En la geografía de la música popular mexicana, las fronteras se enseñan y las capitales examinan. Ella eligió las dos. Tijuana le dio escenario de noche y trabajo de día, la capital, la posibilidad de tocar puertas que muchas veces se cierran, pero alguna vez, con el golpe correcto, ceden. En ese trayecto aprendió otra lección, la paciencia que no se quiebra. Si hoy la escuchamos con naturalidad sobre un mariachi o una balada, es porque aquella niña aprendió a usar el cuerpo como caja de resonancia antes que los micrófonos como aparatos de salvación. Esa educación orgánica, respirar hondo, sostener la frase, no atropellarse, explica por qué su canto resiste auditorios ruidosos, bares difíciles y festivales exigentes. Primero el oficio, luego la marquesina, ese ha sido, siempre, el orden. Tijuana, Ciudad de México y la primera gran batalla, cantar sin ceder el cuerpo, juventud, trabajos, engaños y la astucia que la salvó. El primer gran contrato apareció en Tijuana, un hombre, fascinado con aquella voz que cantó en una fiesta de Navidad, la invitó a grabar un disco. Tenía 16 años y creyó que la puerta por fin se abría, grabó, entregó el alma, esperó la publicación, y lo que llegó fue la proposición indecorosa. Si quería que el disco saliera, tenía que pagar con su cuerpo. La anécdota, relatada por ella con los años, concentra el dilema de muchas mujeres artistas en el arranque de su carrera, talento a cambio de dignidad o dignidad a costa del camino largo. Ana eligió lo segundo y lo hizo con cabeza fría. Le dijo al productor que aceptaba, pero que antes necesitaba 1000 copias. Cuando las tuvo, subió a un autobús a Guamúchil y desapareció de Tijuana con su trabajo bajo el brazo.
Esa astucia evitó el chantaje y la definió, ni ingenua ni cínica, inteligente y protegida por su propio carácter. Años después, el hombre reaparecería. Ella lo miró de frente sin miedo y la historia quedó en eso, en una prueba superada. Ese episodio no solo habla del pasado, explica su presente, una mujer que no negocia lo innegociable. La Ciudad de México fue otra cosa, pisos compartidos, cuartos rentados, traslados eternos, audiciones que parecían examen de paciencia, ingenieros de grabación diciéndole que su voz sonaba sucia y que había que limpiarla. La paradoja es preciosa. Esa rugosidad, esa imperfección que querían limar, sería su sello y la razón de su conexión masiva. Pero entonces, la presión era concreta, suaviza, endulza, cambia. Ella escuchó, probó, y regresó a su centro. No iba a sacrificar su identidad sonora para entrar en un molde ajeno. Durante años cantó en centros nocturnos y bares donde el público habla, bebe y exige una canción tras otra. Quien sobrevive esos escenarios gana callo, proyectar sin lastimarse, leer la sala, sostener el repertorio y, sobre todo, separar el ego de la realidad. La noche entrenó su carácter, aprendió a imponerse con voz, no con desplantes, y a hacer del micrófono un aliado que amplifica, no una muleta que disimula. En ese aprendizaje forjó la seguridad que más tarde asombraría en auditorios de miles. Entre Tijuana y la capital se alimentó como pudo, trabajos fabriles, labores de servicio, lo que hubiera. No hay romanticismo en esa fase, hay supervivencia. Y, sin embargo, la maquinaria del sueño no paró, cada puerta tocada era una partitura nueva, cada no era un ensayo para él sí que demoraba. 10 años tardó en llegar el primer contrato profesional. Quien no ha esperado tanto, no entiende lo que significa firmar y seguir trabajando como si no hubieras firmado. Ese decenio de pruebas construyó una coraza pública y una dulzura privada. En entrevistas posteriores lo diría sin maquillaje: tengo un carácter fuerte, a veces agresivo, no me gusta quedar expuesta porque temo que vean mi fragilidad. Detrás de esa confesión está la cicatriz de la juventud, una mujer que se blindó para no romperse y que eligió abrirse solo cuando la canción se lo pedía. La vida tenía razones, su obra, consecuencias. La anécdota con el productor no fue única en su generación, lo excepcional fue su respuesta: astucia, no victimismo, trabajo, no resignación. Desde entonces, cada vez que una puerta se abría, su cerebro preguntaba cuánto costaba cruzarla y si ese costo comprometía su centro. Esa brújula la ha salvado de muchas tormentas que el público ni siquiera vio pasar. Nace Ana Gabriel, concursos, primeras grabaciones y la estética de una voz imperfecta, 1974-1986. El nombre Ana Gabriel no apareció por azar. Su manager de entonces, José Barrientos, buscaba un sello recordable, con resonancia emocional y fuerza simple. Ana por su limpidez, Gabriel por su eco espiritual. La combinación funcionó como marca y como promesa, una voz terrenal con un filo trascendente. Con ese bautizo comenzó la etapa de orden, repertorios, arreglistas, horarios, estudio y, sobre todo, un plan. El primer contrato llegó en 1974, 10 años después de empezar a golpear puertas. Aquello no significó fama inmediata, significó trabajo con recibo. Grabó, volvió a grabar, y enfrentó a los ingenieros que insistían en depurar su timbre. A fuerza de constancia demostró que la sociedad, la raspadura, la arena en la voz, era su verdad y, por lo tanto, su camino. Lo que al principio parecía un defecto se volvió su identidad acústica. Antes del gran salto, se fogueó en el circuito de valores juveniles, trampolín de una generación. Allí apareció una mirada clave, la de Juan el Gallo Calderón, crítico y comentarista con sensibilidad para detectar carreras largas. Le dijo, palabras más, palabras menos, que llegaría lejos. Ese tipo de validaciones, cuando se viene de abajo, no inflan el ego, oxigenan la resistencia. Cantar en centros nocturnos seguía siendo su base. La noche enseña a los solistas una liturgia que ningún festival reemplaza: entrar con algo que el público reconozca, bajar el volumen para que escuche, subir la temperatura para que acompañe, y largarse a tiempo para que pida más. Esos códigos, que parecen pequeños, sostienen carreras. En la suya, definieron el tempo: jamás atropellar la frase, jamás ahogarla.
con el nombre ya sembrado y algunos sencillos girando, afinó su estética. Balada, bolero y ranchera serían sus 3 columnas, pero la argamasa sería la misma, cantar como quien confiesa. No gritó para imponer, abrió para conmover. El público detectó esa autenticidad desde temprano, no querían una voz perfecta, querían una voz verdadera. Esa etapa también le enseñó a cuidar la imagen sin convertirla en fin. Una anécdota la retrata. Raúl Velasco le sugirió que no podía presentarse con el mismo vestido. Ella respondió que la ropa no importaba, que el talento debía hacer el trabajo. Mi riqueza y mi belleza están internamente, diría. No era pose, era una declaración de prioridades en una industria que a menudo confunde brillo con valor. Cuando la escalera parecía interminable, llegó la última plataforma antes del salto mayor, un repertorio listo, una banda que la conocía, y un público que, sin saberlo, estaba a punto de adoptar a una cantante que no sonaba a nadie más. Lo que venía, venía grande. OTI 1987, Hay amor y el estallido internacional, Viña del Mar y la segunda casa llamada Chile, 1987-1991. La OTI era entonces la vitrina. En 1987 ganó en México y viajó a Lisboa, donde obtuvo el 3er lugar internacional con Hay amor. Esa noche cambió su biografía, dejó de ser promesa persistente para convertirse en figura con pasaporte. Hay amor condensaba su estética, melodía memorable, letra directa y esa voz áspera que llora sin derrumbarse. Fue una combinación tan personal que el público la reconocía en la primera sílaba. Tras la OTI, los discos se abrieron paso y las giras tomaron otro volumen. El repertorio creció con temas que se volverían himnos, Quien como tú, Simplemente amigos, Evidencias, su lectura del clásico, y una hilera de canciones que entraban a la vida privada de la gente con naturalidad de confidencia. Ese fenómeno, cuando el público adopta una letra como propia, no se fabrica en oficina, es la consecuencia de una intérprete que no miente. Llegó Viña del Mar. La primera presentación, marcada por fallos técnicos de micrófono, pudo haber sido un desastre. En lugar de colapsar, se impuso, manejó el contratiempo, sostuvo la escena y salió ovacionada. A partir de ahí, Chile se volvió su segunda casa, 4 participaciones, gaviota de plata y de oro, y un vínculo afectivo que pocos artistas extranjeros han logrado con ese público. No es solo que la quieran, es que la sienten cercana. Viña le enseñó una lección valiosa. El público perdona los errores técnicos, no perdona la impostura. Desde entonces, cada vez que un escenario presentaba una falla, su oficio nocturno y su carácter de acero aparecían para acomodar el imprevisto. Esa capacidad de gobernar la escena distingue a los grandes intérpretes de los buenos cantantes. El estallido internacional trajo la pregunta inevitable: ¿se popificaría para ampliar mercado o mantendría la mezcla que la hizo única? Eligió lo segundo y, a la vez, abrió la puerta a colaboraciones y lecturas que nunca traicionaron su centro. Por eso, en su discografía conviven rancheras sinceras, baladas con filo y boleros rendidos a la palabra. El público latino en Estados Unidos encontró en ella una bandera emocional, las letras de distancia y deseo, la voz que dice lo que otros no se atreven, la mujer que canta sin pedir permiso. En auditorios de Texas, California o Illinois, su nombre llenaba asientos de varias generaciones, madres e hijas, padres que la habían oído en radio y nietas que la descubrían en casa. No era una moda. Era un vínculo. Para rematar esos años, Simplemente amigos se volvió mito, una letra que el público leyó como bandera de amores posibles e imposibles, y que, por su ambigüedad honesta, permitió a cada quien completar la historia. Ese es el grado máximo de identificación, cuando el intérprete ofrece un contorno y el oyente lo llena con su vida. Carácter, mística y la economía del gesto, la ética de una intérprete, fama, modestia, imagen y relación con el público. Desde el despegue dejó claro algo que, en su caso, es esencia: prefiere sentirse querida antes que famosa. Lo dijo en un concierto en la Ciudad de México y lo ha repetido con variantes: la fama es intermitente, el cariño, si se cuida, permanece. Esa elección ordena su relación con la prensa, con los fans y con la industria. No persigue reflectores por sí mismos, persigue la conexión. Su carácter, fuerte, a veces agresivo, como se autodefine, funciona como armadura pública.
No es misantropía, es cuidado. Protege su fragilidad íntima detrás de un muro de sobriedad. Quienes la tratan de cerca hablan, sin embargo, de una mujer afectuosa, con sentido del humor y capacidad de ternura. Esa dualidad, coraza afuera, abrazo adentro, se escucha en su canto, firme en la forma, vulnerable en el fondo. La anécdota con Raúl Velasco sobre el vestido la retrata con nitidez. En un medio obsesionado con la apariencia, ella recordó que el talento no se plancha. No es desprecio por la estética, es jerarquía, primero la voz, luego el vestuario. Esa economía del gesto, no sobreactuar, no complicar lo simple, define su puesta en escena. Camina poco, mira mucho, dice. La mano, cuando sube, sube para sostener una sílaba, cuando baja, baja para dejar que el silencio complete la frase. Esa ética se extiende al trato con la audiencia. Se sabe huésped de sus historias, no las invade, las acompaña. Cuando canta Quien como tú, que día a día puedes tenerlo, lo hace sin ironía. Suena a pregunta honesta que convoca la respuesta privada de cada quien. En ese juego, el concierto es confesionario civil, se llora sin culpa, se recuerda sin vergüenza, se celebra sin explicación. Con la prensa, elige lo que cuenta. Ni en los picos de promoción sacrificó su reserva. Sabe que el misterio bien administrado no es marketing, es salud mental. Por eso, ante preguntas que cruzan la línea, responde con humor o con la canción. Ese recurso, devolver al arte lo que el morbo busca en la persona, ha sido su mejor defensa. La imagen pública es coherente con su voz, sobriedad de colores, líneas limpias, porte sin estridencia. No vende personaje, sostiene presencia. Esa constancia estética hace que, al verla, el oído se disponga a escuchar sin distracción. En una era de excesos visuales, esa apuesta por la palabra al centro se ha vuelto, paradoja mediante, un gesto distintivo. Con los años, su nombre dejó de ser evento para convertirse en garantía. Quien compra un boleto sabe que escuchará canciones completas, afinación cuidada, banda o mariachi en su sitio y un artista que no regatea el esfuerzo. Esa confiabilidad, poco comentada y fundamental, es uno de los secretos de su longevidad. Amor, miedo y la herida silenciosa, la maternidad que no llegó y la que sí, vida íntima, tratamientos, adopción y filosofía personal. Entre 1990 y 1993 atravesó uno de los procesos más dolorosos de su vida. Intentó ser madre mediante tratamientos hormonales. 3 años de exámenes, extracciones de sangre diarias, esperanzas que subían y caían con cada resultado. La negativa biológica se convirtió en una depresión sostenida que ella misma ha narrado con honestidad. Llegó un momento en que decidió parar, no por falta de deseo, sino por instinto de preservación. Esa renuncia, heroica en su sobriedad, dejó una cicatriz que, a su modo, se escucha en ciertas lecturas de su repertorio. Nunca creyó en el matrimonio como contrato necesario, pero sí en el amor como motor. Se describe muy miedosa para iniciar relaciones. Cuando se enamora, lo hace a fondo. Su vida sentimental ha sido materia prima de rumorología, parejas, preferencias, suposiciones. Ella zanjó la discusión con una frase que le pertenece: lo importante es el amor, lo demás son etiquetas. No fue una consigna, fue su manera de decir que la intimidad no es moneda. En paralelo a ese duelo, llegó la maternidad por otra puerta, la adopción de Diana Alejandra. La hija se convirtió en compañía, ancla y espejo, en la certeza de que, aunque la biología se cierre, la vida abre rutas. Las imágenes de ambas, en backstage, en momentos cotidianos, revelan un lazo sin retórica. Ahí hay gratitud y cuidado en dos direcciones. Su filosofía frente a la pareja es sencilla y, a la vez, exigente. No acumula por aparentar, no expone por agradar, no mendiga afecto. Esa posición, que algunos leen como dureza, es en realidad respeto por sí misma. La joven que escapó de un chantaje en Tijuana y la mujer que detuvo un tratamiento para no romperse son la misma. Elige perder una batalla antes que perderse así. El duelo más devastador de su vida adulta llegó en 2016 con la muerte de su madre. No estaba enferma de gravedad, partió de forma repentina. Ana quedó con una tristeza visible, un brillo distinto en los ojos que ella misma reconoció. Quiero recordar la huella que dejó, dijo,
y se aferró a esa memoria para convertir la ausencia en presencia orientadora. Ese luto, esa muerte que sí contamos, reordenó sus prioridades y su manera de estar en el escenario. En el inventario de pérdidas y hallazgos, esta etapa la definió hacia adentro: menos entrevistas largas, más silencio útil, menos concesiones a la curiosidad ajena, más atención a su círculo cercano, una fe práctica, no de consignas, que la ayuda a poner el día en su sitio. La mujer que canta, desde entonces, parece mirar un poco más lejos cuando cierra los ojos en una frase. Quizá porque aprendió, con dolor, que todo lo importante es finito, y justamente por eso merece ser cantado con verdad. Oficio y alianzas: el bolero en la sangre, Olga Guillot como faro, Juan Gabriel como espejo de autenticidad, y la consagración de los grandes festivales. El capítulo del oficio comienza donde siempre empieza lo verdadero, en la admiración. Ana Gabriel se reconoció desde temprano como deudora del bolero y, en particular, de Olga Guillot. No es una cita al paso, es un linaje. El bolero le enseñó el respeto a la palabra, la pausa como recurso expresivo y la administración de la intensidad, nada de ahogar al oyente con gritos, todo de sostenerlo con el color exacto de la voz. Cuando un tema como Evidencias pasa por su garganta, lo que escuchamos no es una traducción literal de un éxito, sino la relectura de una tradición. La intérprete que sabe que cada sílaba debe significar algo y que, si no significa, es ruido. Con Juan Gabriel compartió escenarios y una ética: autenticidad como norte, canción como verdad y público como juez natural. La afinidad no se explica por estilos idénticos, no lo son, sino por una convicción común: la música popular no es música menor si se atiende con seriedad. En esas COI viene a fingir. Ese espejo de autenticidad le reafirmó a Ana que su imperfección tímbrica era, en realidad, su pasaporte. La consagración pública, que suele resumirse en premios, en su caso también fue bitácora de ruta. Disco de diamante en Chile por ventas extraordinarias, distinciones continentales como el Premio Leyenda y su ingreso al Latin American Songwriters Hall of Fame no aparecen aquí como lista de medallas, sino como señales de una relación profunda con audiencias diversas y de una valoración sostenida de su obra autoral. En cada ceremonia, más que posar, agradeció con una idea fija: los reconocimientos no cambian el oficio del día siguiente, hay que volver al ensayo, al micrófono y al rigor. El capítulo Viña del Mar merece un subcapítulo dentro de este capítulo. 4 veces pisó esa Quinta Vergara que primero la puso a prueba con fallos técnicos y después la abrazó con gaviotas en alto. La crónica es conocida, pero vale detenerse en el cómo. No llenó el escenario de pirotecnia ni de trucos de cámara, llenó el aire con fraseo, afinación y una economía de gesto que, en un mundo sobrecargado de estímulos, resulta de una elegancia conmovedora. Que el público chileno la adoptara como de casa fue consecuencia de ese pacto: si tú no me finges, yo no te abandono. La relación con los arreglistas y las formaciones que la acompañan es otra cara del oficio que pocas veces se cuenta. Con mariachi, exige equilibrio entre trompetas y violines para que el registro rasposo no compita, sino converse. Con banda, pide colchones armónicos que eviten el empaste turbio donde la voz se pierde. Con banda pop o balada, exige dinámica viva, subir y bajar en tiempo, para que la narrativa respire. Son decisiones técnicas que un oído no entrenado quizá no identifica, pero que el cuerpo del espectador agradece sin saber por qué sale satisfecho. De puertas adentro, su método conserva una austeridad que la define. Calentamiento vocal sin caprichos, hidratación constante y un precepto que parece simple y no lo es: dormir bien. La voz no es un músculo de relleno, se fatiga, se inflama, se lastima, cuidarla no es glamour, es supervivencia. Esa sobriedad laboral explica por qué, aún en giras intensas, conserva la colocación y el timbre que la gente reconoce en los primeros segundos. La disciplina no lo cuenta la prensa, lo atestiguan los técnicos que la han visto preparar una entrada 20 minutos antes para que su primer amor no salga frío sino en brasa. Y detrás de todo, la curaduría del repertorio: no hay setlist accidental. Mezcla memoria y presente con una lógica emocional: te enamoro, te rompo, te reconstruyo, que no deja cabos sueltos. Coloca un clásico al inicio para convocar, un medio tiempo para ordenar, un puñal al centro para desarmar y un himno al final para que todos salgan de pie, con la sensación de haber atravesado una historia. Ese diseño,
aprendido a golpes en bares y confirmado en festivales, es el secreto invisible de los conciertos que permanecen. Lutos y muertes mediáticas, bulos, pausas, fragilidad y la administración del desgaste. Los grandes nombres pagan un peaje extraño, de vez en cuando mueren en internet. A Ana le ha pasado más de una vez. Notas apócrifas con hora y hospital inventados, fotografías fuera de contexto y titulares que buscan clics a costa de la tranquilidad ajena. Su respuesta ha sido, casi siempre, el desmentido sobrio, una publicación corta, una aparición puntual, cero dramatismo. Podría convertir cada bulo en espectáculo, prefiere no regalarle dramaturgia a la mentira. Esa actitud ha educado a su audiencia. Cuando surge un rumor, los suyos esperan su palabra antes de amplificarlo. Más reales que los bulos son las pausas obligadas. La voz pide descanso, el cuerpo acusa la ruta y el calendario se vuelve un mapa de energía finita. En más de una ocasión, ha reprogramado fechas por laringitis, cuadros gripales, fatiga o simples imponderables logísticos. En cada aviso, el mismo tono, explicación clara, respeto al público y compromiso de reponer lo pendiente. La cultura del espectáculo latino tiene memoria. El artista que cumple se gana indulgencias futuras cuando la vida se interpone. Ana se ha ganado ese crédito por cumplir más de lo que promete. La fragilidad, cuando aparece, no se oculta ni se explota. Ha subido al escenario con el duelo reciente de su madre, con cansancio visible o con la voz un punto más grave, y en lugar de convertir el concierto en confesionario, deja que la canción haga el trabajo. Esa ética, no descargar en el público lo que pertenece a su intimidad, paradójicamente, provoca un efecto de cercanía mayor. El espectador entiende que está ante alguien que sufre como cualquiera, pero que respeta el espacio compartido. El desgaste de una carrera larga no solo es físico, es psicológico. Mantener la expectativa de miles de personas noche tras noche es una presión que solo conoce quien la vive. Para manejarla, ha aprendido a proteger sus horas, a limpiar su entorno de ruido innecesario y a elegir mejor los compromisos. Esa administración de energía no es desdén, es cuidado. Sin ese filtro, la máquina tritura. Con él, la voz dura más, el carácter se atempera y la relación con el público se preserva en su mejor versión. Otra muerte simbólica ha sido la de etapas estéticas que necesitaban clausura. Hubo giras donde dominó la balada, otras donde el mariachi tomó el mando y años en que el bolero se volvió refugio. Cambiar de piel sin renegar del anterior es un arte que pocos dominan. En su caso, esos cierres de ciclo han sido decisiones conscientes. No estirar la fórmula hasta vaciarla, no repetir por inercia, no convertir el repertorio en museo. En ese dinamismo reside parte de su vigencia. Entre pausas y regresos, la pandemia, ese paréntesis mundial, introdujo otra variable, la distancia. Las transmisiones en línea, los saludos virtuales, las salas vacías enseñaron la dimensión social del oficio. Ana, que siempre privilegió el encuentro real, soportó el intermedio y volvió a los escenarios con gratitud palpable. Lo dijo sin frases hechas, necesitaba cantarles y necesitaba que le cantaran, ahí se cerró el duelo de ese tiempo suspendido. Y sí, quedan los episodios grises de cancelaciones imprevistas donde el público se molesta con razón. En esas horas, decide dar la cara o enviar una comunicación directa, explicar razones y asumir el costo. No es una ciencia exacta, es un aprendizaje continuo en la gestión de expectativas. Lo importante es que la balanza de los años la favorece, la audiencia que ha crecido con ella sabe que, mientras la voz exista, volverá. Titular que el morbo agradecería, las listas secretas de camerino, los romances que sí fueron y los que no, y las llamadas que movieron montañas. Abordémoslo con rigor. En la trastienda del espectáculo circulan versiones sobre exigencias imposibles, flores de un color exacto, botellas con marcas caprichosas, temperaturas milimétricas. En su caso, la realidad es menos pintoresca y más profesional, hidratación específica, silencio razonable, monitoreo confiable, retorno bien ajustado, y un camerino que funcione. ¿Hay preferencias? Sí. ¿Son caprichos? No. Son garantías de trabajo. Sobre romances, la hemeroteca ha querido escribir su novela tantas veces como discos ha publicado. Se le han atribuido parejas en ambos sexos,
historias intensas con nombres propios y desencuentros públicos que nunca terminaron de probarse. Ella puso un límite con elegancia: lo importante es el amor, las etiquetas, no. Con esa frase desmontó, sin insultar, la necesidad ajena de clasificar una intimidad que no pedía permiso para existir. ¿Hubo amores que le rompieron el alma? Basta escucharla cantar para saber que sí, ¿es el público acreedor de detalles? Su postura ha sido consistente. La canción cuenta más de lo que cualquier entrevista podría. Hay quienes aseguran que en negociaciones con promotores no se deja, que pelea porcentajes y condiciones con dureza. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Ana pertenece a la estirpe de artistas que conocen la aritmética del oficio: costo de producción, nómina, viajes, impuestos, margen real. Esa alfabetización la salva de tratos leoninos y de dependencias abusivas. Detrás de cada acuerdo hay un principio básico: si el público paga por calidad, la estructura que permite esa calidad debe ser sostenible. En la cocina de la gira, se cuentan arranques ante errores técnicos. La versión expuesta suena a diva histérica; la versión interna, contada por staffs, suena a profesional que cuida la experiencia del público. Si una mezcla está mal, si un monitor falla, si un intro entra tarde, lo que está en riesgo no es el ego, es el concierto entero. Corregir en caliente y exigir en frío no es mal carácter, es cultura de excelencia. La diferencia entre un show que se recuerda y uno que se olvida, muchas veces, está en dos detalles que alguien tuvo el valor de parar. Circulan también historias de enfrentamientos con conductores de TV o periodistas. ¿Existieron? Como en toda carrera larga, sí hubo choques, preguntas invasivas cruzadas con una intérprete que defiende su frontera. La regla que impuso, sin necesidad de decirla, fue clara: todo lo que quieran saber, búsquenlo en las canciones. Con el tiempo, esa fue su mejor prensa, un repertorio que le explica mejor que cualquier portada. Una última leyenda frecuente en camerinos es la lista negra de ciudades o recintos a los que no volvería. La realidad es menos dramática. Hay plazas que no se ajustan logísticamente, hay recintos donde la acústica traiciona, hay promotores que no cumplen. No volver no es un gesto de venganza, es una decisión técnica y financiera. El público rara vez conoce estas ecuaciones. El artista que ha visto todo, sí. Y, por supuesto, están las llamadas que mueven montañas: favores pedidos, invitaciones imposibles, amistades que abren puertas. La diferencia está en para qué. En su trayectoria, esos vínculos se usaron para construir escenarios, no para encubrir vergüenzas. Si algo nunca contaron, y vale contarlo, es que el verdadero poder de un artista se mide menos por la anécdota escandalosa que por la cantidad de gente a la que da de comer con su gira y la pulcritud con la que maneja su nombre. Ahí, Ana ha sido, a su manera, ejemplar. Dos orillas, una misma casa: Sinaloa como raíz y Miami como base, Chile como patria afectiva. Vivir en Miami no la desarraiga, la reordena. La ciudad funciona como hub logístico para un artista que trabaja todo el continente y que necesita conectividad, equipos disponibles, estudios cercanos y una comunidad latina amplia. Pero cada vez que habla de pertenencia, la palabra que aparece es guamuchi. Es posible, y en su caso es real, amar la comodidad operativa de una metrópoli y a la vez almacenar en el corazón los paisajes, los silencios y los rostros que te formaron. El tránsito entre dos orillas no es solo geográfico, es emocional. En Miami sostiene la disciplina actualizada, ensayos, planeación, equipo; en Sinaloa reafirma el pulso, familia, memoria, rituales. Es un péndulo que, bien llevado, evita dos riesgos: la desconexión con el origen y el aislamiento en la nostalgia. En su vida cotidiana, ese equilibrio se nota en los gestos más simples: el español que no ha perdido la cadencia norteña, los modismos que se administran según el público y la fidelidad a una cocina del alma que vale más que cualquier restaurante. Chile merece mención aparte como patria afectiva. Ese lazo no nació de una estrategia ni de una gira especialmente cara. Nació de un público que la rescató con ovación cuando un micrófono decidió fallar. Los vínculos que se fraguan en el momento límite son los más duraderos. Volver y ser recibida como de casa es, quizá, uno de los privilegios mayores de su carrera. La reciprocidad se ve en pequeños detalles: un setlist pensado para ellos, un saludo que no parece de manual, una emoción que no finge.
Estados Unidos también ha tejido otra capa de identidad en su historia. En auditorios multiétnicos donde conviven mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y público anglo curioso, su repertorio articula una especie de comunidad emocional. Canciones que nacieron en radios mexicanas ahora suenan en SU versus de Houston o salas de Chicago con la misma naturalidad con que sonaban en patios de Sinaloa. Ese desplazamiento geográfico de la canción popular mexicana, del rancho a la ciudad global, es parte de su legado. La residencia en Miami, a veces, alimenta malinterpretaciones. ¿Que si se fue del país? ¿Que si ya no es de acá? La respuesta está en su agenda y en su boca. Un artista que trabaja América Latina no puede darse el lujo de la logística romántica. La elección de base es un asunto de eficacia, no de renuncia. Y cuando está en México, su estar es entero. Cuando vuelve a la costa este, lo hace sin borrar ni una sombra de lo que la define. Y, finalmente, queda la casa invisible, el escenario. En él, la geografía real suspende su poder y aparece la geografía afectiva. Un mariachi en Monterrey o en Nueva York suena a la misma promesa si la voz que lo lleva respeta el origen. Ese es el lujo de un repertorio enraizado, viaja sin perderse y se adapta sin diluirse. En esa ecuación, Ana Gabriel ha logrado, como pocos, que el público sienta que, donde canta, ahí está su casa. Legado vivo, intérpretes mujeres, tríada balada bolero ranchera y la confesión colectiva de sus canciones. El impacto de Ana Gabriel en intérpretes mujeres trasciende la imitación vocal. Lo que muchas han tomado de ella, y lo dicen, es el permiso de cantar fuerte sin disculparse, de sostener repertorios intensos sin concesiones y de administrar la carrera con inteligencia contractual. En un circuito que durante años encasilló a la voz femenina en la fragilidad edulcorada o el virtuosismo frío, ella instaló un tercer camino, contundencia emocional con técnica al servicio de la historia. La tríada balada bolero ranchera que definió su estética funciona, en realidad, como puente generacional. A quienes vienen del bolero, les ofrece letras que respetan la dicción y la pausa. A quienes vienen de la balada, les ofrece melodías que no suenan a museo. A quienes aman la ranchera, les ofrece el filo del desahogo con una voz que aguanta el bronce sin fracturarse. Esa mezcla, lejos de diluir, crea una zona común donde abuelos, hijos y nietos comparten canción sin sentirse expulsados. En la era del streaming, su catálogo no se convirtió en reliquia, se volvió playlist. Jóvenes que no la vieron en Siempre en Domingo cantan Quien como tú en karaokes de barrios mexicanos en California o en bares de Santiago como si la hubieran escuchado de niñas en la sala de su casa. Esa es la prueba de fuego del repertorio popular. Si puede migrar de formato y seguir conmoviendo, es que estaba bien hecho desde el origen. El legado también se mide en cómo ha protegido su nombre. No cede su marca para usos frívolos, cuida el contexto de los homenajes, y prefiere menos apariciones memorables que muchas irrelevantes. Esa economía de exposición, tan contraintuitiva en tiempos de saturación, ha logrado que cada regreso importe. El resultado es un fenómeno raro, la gente no siente que está en todos lados, pero cuando aparece, parece que nunca se fue. Otro ángulo del legado es la pedagogía emocional de sus letras. Canciones como Simplemente Amigos han servido a miles para nombrar lo innombrado sin necesidad de proclamas. Ese sitio de la confidencia pública, donde la canción le presta al oyente un discurso sin avergonzarlo, es de los aportes más finos que una intérprete puede dejar. No es poca cosa, dio palabras a silencios. Y, por último, está la herencia técnica, respiración a contratiempo, apoyo diafragmático que permite sostener frases largas sin perder color, afinación que no se quiebra en los graves y no se estrangula en los agudos, y una relación con el micrófono que explota su timbre en proximidad sin saturar. Quien haya intentado cubrir sus canciones entiende que la aparente facilidad es una trampa. Solo funciona así cuando quien canta ya dejó de mentirle a la voz. Muertes que la hicieron más viva, la vigencia de una voz y el lugar que ya ocupa. La muerte real no ha llegado, y ojalá tarde. Las que sí llegaron. La de su madre, la de etapas agotadas, la de una inocencia que se perdió en Tijuana, la de bulos que la enterraron sin permiso, la hicieron más viva. Cada pérdida la regresó al centro, cantar como abrigo, como explicación y como puente. Esa es la paradoja de los artistas verdaderos, el dolor no los destruye, los vuelve necesarios. La vigencia de su voz no se explica por nostalgia.
Se explica por la honestidad de su instrumento. Una garganta que acepta su color y no pretende otro es una garganta que envejece con dignidad. En ella, el paso del tiempo no es decadencia, es pátina. Y ese barniz de experiencia le da a los clásicos una sombra nueva. Donde antes había incendio, ahora hay brasas profundas. Calientan distinto, calientan mejor. El lugar que ocupa ya no requiere defensa. Está inscrita en el mapa mayor de la música popular latinoamericana como una intérprete que convirtió su imperfección en escuela, que articuló una tríada estética que parecía imposible sin caer en pastiche y que sostuvo una ética de trabajo que otros repiten sin nombrarla. Esa combinación, técnica, carácter y corazón, explica por qué, cuando sube al escenario, la sala se ordena sola. Queda, entonces, una conclusión simple: mientras alguien necesite decir lo que no se atreve y encuentre en sus canciones la frase exacta, Ana Gabriel seguirá viva aunque no cante. Y cuando cante, esa vida compartida se multiplicará una vez más, en una cadena que viene desde Guamuchi y atraviesa Viña, Miami, Los Ángeles, Monterrey y cada patio donde alguien aprendió a amarse, o a despedirse, con una canción. No hay epitafio aquí, hay continuidad. Y en esa continuidad, la promesa de nuevos regresos, de nuevos duelos convertidos en música y de nuevas generaciones que encontrarán en su repertorio un diccionario emocional para usar sin pedir prestado. Esa es la forma más alta de la permanencia. Si este recorrido te ayudó a mirar con más profundidad la vida y la obra de Ana Gabriel, sus luces, sus silencios y esas muertes que no la detuvieron, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos estrenos donde seguimos contando, con respeto y sin maquillaje, las historias completas de la música que nos formó.